Mañana y confirmados. Confirmados, iba a decir confirmamos y confirmado y mezclé las dos cosas. Hace frío, 4 grados 6 décimas. Es el registro de las 8 de la mañana. No es una sensación nada más. Hace frío, hay mucha humedad, eso también es verdad. 20 grados es la máxima pronosticada para hoy. Y el Servicio Meteorológico Nacional, en primera instancia, promete un cielo despejado o algunas nubes dando vuelta, pero digamos el sol presente, así que caminen por la vereda del sol, es la recomendación que podemos darle desde acá. Y ya está, Marcos, nuestra primera invitada. Sí, superando el frío y el madrugón en algún sentido. Tenemos a Cecilia Martens, que es la presidenta del Sistema Integrado de Salud Pública. Buenos días, Cecilia. Hola, buenos ¿Cómo días, estás? ¿qué tal? Gracias por venir. ¿Sos de madrugar? Sí. ¿Qué No, hablamos? me 6, 6 y cuesta media. muchísimo. No. Bueno, madrugar yo llamo a las 7 menos cuarto. Ok. Un poquito más que eso. Bien. Está bien. ¿Y No, te cuesta? Con mucho esfuerzo, sí, siempre. cuesta. Siempre me costó muchísimo. Con mucha Vos- voluntad. Sí, le meto Vos una de- onda que... Desde la salud, entonces de la ciencia podés decir que es inhumano levantarse antes de las 8 de la mañana. Sí, te lo aseguro casi. Perfecto, ya Bien. tenemos corroborado entonces eso. Es la primera vez que la doctora Cecilia Martens está aquí en Pasados de Rosca, así que vamos a traer la pregunta que hacemos a quienes vienen por primera vez. ¿Cómo arranca la mañana? 7 menos cuarto nos decías recién. ¿Hay desayuno? ¿Hay mate, café con leche, tostadas? ¿Producción en el desayuno o es así a las apuradas? ¿Cómo Es se amanece? Ya en el despacho, en la oficina mía, Ajá. unos matecitos que me espera ahí feliz, siempre muy atenta. Ujú. Así que ese es mi desayuno. Ese es el Arranco desayuno. y de mi casa derecho a... ¿Así en A la ayunas? presidencia. ¿Salís así a lo Sí, salvaje, hagan de digamos? cuenta que no estoy diciendo eso, pero sí. Claro. Es así. Es así. No está bien, No no está estaría bien. No, habría que desayunar y todo lo que recomendamos, que eso es lo que hay que hacer, pero la verdad es que no. Es como es 7 menos cuarto Claro. el arranque, Claro. enseguida tengo que Claro, estar. si no, hay que ser, entonces- si no tiene que ser a las 6. Exacto. Claro. Y bueno, Lleva más tiempo. Aprovecho un poquito más de sueño. Sí. Claro, está bien. Sí, Bien, es buen negocio. Y los mensajes que se van acumulando a lo largo de la noche y eso, ¿también los respondés en el desayuno? ¿Empezás a conectarte de a poco con la vida? Voy mirando algunos que puedan surgir, o sea, yo no apago el teléfono nunca. Ajá. La verdad es que mi teléfono está siempre encendido por un montón de razones y por el trabajo es una de ellas. Y la verdad es que a la noche es cuando contesto los mensajes que me van quedando del día. Bien. Y por ahí alguno que no escuché o algo que arrancó a la mañana muy temprano, ya sí, una pasadita le doy al Bien. teléfono, sí. Bien. Bien. Entre vestirse, vestirme y ducharse, salir. claro, y salir. En ese No momento. manejando. No. No maneja. Bien. Bien. Bueno, Cecilia, ya se terminó lo bueno de la entrevista y no, básicamente lo que queríamos hablar es un tema que está afectando y mucho a Tandil y que tiene que ver con la siniestralidad. Hay números de la cantidad de accidentados que ingresan por guardia. Nosotros lo vemos en los medios de comunicación. Bueno, trabajamos en medios de comunicación justamente nosotros. Que todos los días hay siniestros viales, sea en moto, en bici, en auto. ¿Cómo son los ingresos y la atención en el hospital? ¿Hay Bueno, números? O sea, te puedo afirmar que sí es así. Ujú. Todos los días hay ingresos. Obviamente que la gradualidad o la gravedad de los pacientes que ingresan es distinta. Hay distintos tipos de traumatismo. La punta, el que pica en punta es el traumatismo de moto, Ujú. ¿sí? La siniestralidad en ese sentido siempre es mayor y es el que más daño recibe, por supuesto, por el vehículo, tal vez por la velocidad. Sí, que el paragolpe es el cuerpo, digamos. Exactamente. Y la verdad es que el uso de casco, si bien yo diría que hay más uso de casco que en otras épocas, o sea, estoy hablando por ahí de varios años atrás, pero bueno, la velocidad que llevan muchas veces, entonces el impacto es mucho mayor, el casco por ahí no está bien colocado, no está Claro. como corresponde y ocurre el traumatismo de cráneo, que es a lo que más le tememos, ¿no? Cuando ingresan estos chicos, porque la verdad que son en la mayoría chicos jóvenes, sí, y que yo siempre digo que por supuesto que lamentar una víctima fatal en estos accidentes es lo que nos pasa, ¿no es cierto? Cuando fallecen, la verdad que es una guardia antes y una guardia después.
Pero más allá de eso, muchas veces quedan con muchas comorbilidades, que son los trastornos crónicos, la incapacidad de reinsertarse en la sociedad, en el trabajo, en el estudio. A esa edad están estudiando, trabajando, y la verdad que les lleva años de recuperación. Quedan secuelas con las secuelas de los traumatismos. ¿Sí? Tiempo. Entonces, bueno, en eso creo que a la edad del joven no piensa en que algo malo puede pasarle, es natural, a todos nos pasó cuando fuimos adolescentes. Yo no encuentro por ahí, o no, como sociedad me parece que no encontramos la forma de comunicar, de expresar esto, de mostrarlo, sin caer en el amarillismo y en el golpe bajo, pero la verdad es que nos pasa eso. Yo lo que siempre hemos tratado y siempre hablamos es ese joven, cómo queda esa familia, cómo se vuelca todo hacia la atención, que obviamente la merece, pero es un cambio total y radical en su vida. Y también como presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, hay algo que hay que mirar y que también son los costos, ¿no? Los costos de atención que significan para el hospital con, bueno, digo siniestros porque se podrían evitar, con el buen uso del casco, con manejar a conciencia y que, bueno, todos, ¿no? Y que la otra persona involucrada o el otro vehículo involucrado también maneje a conciencia, porque a veces no siempre es culpa de las motos, a veces también pasar un semáforo en rojo, en amarillo y diferentes cuestiones. Eso significa un costo alto. Un costo enorme, sí, porque el uso de cama de terapia intensiva es costosísimo, y después todo lo otro también que yo hablaba, tal vez el paciente necesita internación domiciliaria, la recuperación posterior, kinesiología y todo lo que no produce, digamos, ¿no? Una persona que económicamente activa o trabajando en su etapa laboral, la verdad que sí, para la sociedad es muy alto el costo que se paga. Como vos bien decís, o sea, no es la culpa del de la moto, el de la moto es el que tiene que llevar bien su resguardo y protegerse bien, pero por supuesto que en estos incidentes están involucradas por lo general dos o más personas. Dos o más personas, sí, y la verdad es que hay imprudencias que tal vez todos cometamos, ¿no? Pero bueno, es un momento de decir, bueno, son 5 minutos que voy de un lado al otro, acá en Tandil, ¿cuántas distancias tenés? Y bueno, no contestar un mensaje o no escucharlo o no leerlo, que hay mucho del teléfono y de la inmediatez que tenemos para contestar todo. Entonces, bueno, la verdad es que me parece que es como para ponernos a pensar todos que más allá de las vidas, que es lo fundamental, pero cómo queda esa vida también después de un trauma grave. Claro. Lo hablamos siempre con Florencia, que no es solamente el fenómeno, no se circunscribe a una cuestión de salud pública, como tampoco una cuestión de seguridad vial, sino que es un fenómeno un poco más global, ¿no? Tenemos una ciudad con un crecimiento del parque automotor en general, una ciudad que está diseñada para andar en carreta, si se quiere, que hoy está desbordada de autos, de vehículos y sobre todo de motos, que además es un vehículo de acceso relativamente barato, con un costo de transporte público bastante alto, con nuevos servicios que la sociedad dispone, como los deliveries que lanzan más motos a la calle. ¿Debería abordarse desde una perspectiva más global esto? No solo en tu caso, que lo que haces es recibir quizás las consecuencias de todo este despelote que es la persona accidentada. Sí, seguramente, y creo que también, o sea, tenemos que intervenir todos a todos los niveles. Nosotros algo de educación siempre hacemos, tratamos de fomentar la prevención de esto, la promoción, cada tanto, bueno, informamos a los medios la cantidad de accidentes que hubo o el resumen anual. La verdad es que me parece que es una situación que debemos abordar todos. Sí, creo que hay que hacer mucho de educación, pero como en muchos aspectos, ¿no es cierto? Encontrar la manera de educar, porque ahora también es difícil plantearle a un joven, a un adolescente o a cualquier persona. La verdad que el mínimo el tiempo máximo, digo, de atención para una charla, para un taller, para una clase es cada vez menor. Porque sí, antes eran 40 minutos, ¿viste? La hora cátedra, 45 minutos. No, volás por 10.000 temas y entonces, bueno, hay que buscar estrategias como para llegar a poder educar y a poder concientizar de lo que nos sale a todos, de lo que nos implica a todos un chico accidentado. Claro. Y esto en las políticas públicas, volviendo al tema de accidentología, también marca una pauta, digo, se necesitan más profesionales en guardia, más profesionales que, no sé cómo sería la disciplina, accidentología o emergentología. ¿Esto es así? Sí, bueno,
En realidad, a nivel nacional, tenemos una baja cantidad de estudiantes de medicina egresados que quieran adjuntarse, y justamente vengo de mirar los cupos de las residencias de la provincia. Las especialidades bajas, las especialidades frecuentes o básicas, están bajando mucho el número de inscriptos, de gente que quiera hacer pediatría, medicina general, clínica médica, terapia intensiva, Lo que es solo, neonatología. claro, Pero lo no que es es consultorio. Exactamente. ¿No es rentable? No, no es rentable. No es rentable. Claro. Y la verdad es que yo siempre que puedo, hoy justo voy al Congreso Provincial de Salud, trato de preguntar esto, porque me parece que en este país hace falta una política de salud que sea más allá de los 4 años de cada presidente, y que no vayamos de un lado para el otro. Como una política de Estado, digamos. Exactamente. Tenemos una salud pública que creo que es de excelencia en Argentina, y eso sin dudas es así, pero la verdad es que hace falta al médico generalista, al médico clínico, al médico pediatra, generarle mejores condiciones de trabajo, que ese médico sea de una manera premiado, si se quiere, por tener una población a cargo más sana, más saludable, con mejores estándares de presión, de dislipemia, menos diabetes en su población, o sea, con objetivos a lograr para que usen menos, esa persona use menos el segundo nivel de atención, que es el más complejo, no tengamos tantos infartos, no tengamos tantos ACV. Me parece que es como trabajar en eso, por supuesto que eso implica una mejor nutrición para todos, un acceso al trabajo, bueno. Claro, sí, viene de la mano con un montón que hay que de resolver, cuestiones. Claro, higiénico-sanitarias de la población, pero ese médico que tiene una población a cargo y que puede lograr esos objetivos en su población a cargo es el que menos pago está. Claro. El que en el consultorio también, o sea, es solamente la atención médica, que no es menor. Una atención médica de un médico clínico, de un pediatra, no son 15 minutos de atención, en la mayoría de los casos. En esta época mucho menos. Si atendés a ancianos, mucho menos. Entonces, bueno, la verdad es que está muy sobrevaluada las especialidades quirúrgicas, rentables, y que no está mal. La verdad es que cada vez se especializan más los médicos y los egresados, pero bueno, me parece que desde las autoridades debe potenciarse y debe jugar eso de que usamos menos el segundo nivel, gastamos menos en ACV, en secuelas de enfermedades crónicas ir por la prevención claro. y no solo por la atención. Y una política que debe ser global, no solo en el aspecto de salud, sino también en el paso previo en las facultades también. Uno por ahí se mete en la universidad y lo van a sacar a las patadas de ahí, ¿no? Porque, y con razón quizás, pero también desde los planes de estudios o desde las políticas universitarias, decir, bueno, estamos necesitando más esto que, no sé, neurocirujanos o algo así. Exactamente, sí. Hay ahora, bueno, las residencias de provincia abrieron desde el año pasado o el anterior las preresidencias, que son unas instancias antes de la residencia, como para que las personas que quieran hacer alguna de estas especialidades básicas puedan recorrer el hospital, se van como metiendo. Familiarizando. Los residentes ingresan el 1 de septiembre cada año, eso cambió con la pandemia, antes era antes, en mayo más o menos, y bueno, el que se recibe en septiembre no alcanzó a tener su título y poder rendir el examen de admisión a la residencia, puede hacer todo ese siguiente año de preresidencia. Hay un estímulo para eso, hay un estímulo también para los residentes de medicina general, de pediatría, para fomentar un poco y potenciar las especialidades básicas. Pero me parece que tiene que ser algo muy a largo plazo, que tiene que venir desde arriba, bien. Claro. Que esto se empezó a hablar. Una tendencia de todo el país a eso. Esto se empezó a hablar durante la pandemia. De hecho, hemos escuchado en el contexto de la pandemia al intendente pidiendo esto, ¿no? En diferentes declaraciones. Exactamente, sí. Y en la pandemia una de las especialidades muy críticas era la terapia intensiva. Claro. Ahí nos dimos cuenta que no teníamos... Bueno, nosotros en el hospital Ramón Santamarina, la verdad es que tenemos los 7 días de la semana, 7 médicos terapistas, y ahora ya egresan este año los primeros egresados de residencia de terapia intensiva. Así que hace 4 años también que vienen habiendo residentes, que eso es un aire fresco para la medicina, porque te obliga a actualizarte, a estar permanentemente con alguien que pregunta y te repregunta y estudia y trabaja, y la verdad que está buenísimo para nosotros ya los médicos que hace rato que estamos
en el ruedo, por ahí es una manera de actualizarse uno también. Claro, es un ejercicio. Exactamente. Y en cuanto a enfermeros y enfermeras que también son trabajadores de salud, ¿cómo viene ese aspecto? En cuanto a oferta, demanda, ¿se necesita? La verdad es que sí, siempre se necesita porque la verdad es que es un recurso también bastante finito. El personal de salud, hay un antes y un después de la pandemia, que la verdad es que ya lo pasamos. Ayer justo decíamos, bueno, ya está, la pandemia ya pasó, pero nos marcó una diferencia total en la manera de trabajar. Y no nos podemos desprender de eso, y la verdad es que la cosa cambió. Hasta que a cada cambio uno tarda bastante en adecuarse y en acostumbrarse. Entonces, la verdad es que sí, que vemos que es un recurso humano bastante finito, todo el personal de salud. En enfermería ahora la verdad es que no estamos mal, no estamos como en otras épocas, sí que necesitábamos muchos enfermeros porque muchos dejaban de trabajar o cambiaban de trabajo. Siempre es un balance así, hay salidas y hay ingresos, hay salidas y hay ingresos. Pero me parece que estamos bien. Sí, siempre son críticos también los enfermeros de unidades cerradas, que son los, si bien tienen más beneficios o tienen otro régimen horario, otro sueldo es por la especialidad que van adquiriendo, etcétera, o por el lugar en el que trabajan, mejor dicho. Pero bueno, siempre también es un recurso que está limitado. Claro. Sí, sí. Y con respecto a esto de la competencia entre lo público y lo privado, ¿sigue estando esto que al médico, sea de la especialidad que sea, en algún momento se va a ir y va a atender su propio consultorio privado en detrimento de la salud pública? ¿Sigue estando eso o no? No, sí, eso sí, es así. La verdad es que no podemos trabajar en un solo lugar. Hay politrabajo, pero para todos. Sí. Eso es real para cualquier personal de salud. Desde el médico. De algo que se habló mucho en pandemia también, ¿no? Sí, exactamente, el poliempleo. Y no hay exclusividad, digamos. No. Sí hay exclusividad acá en Tandil en los médicos full time. El médico full time tiene una exclusividad para trabajar solo en el Sistema Integrado de Salud Pública. El médico full time tiene las especialidades básicas, clínica médica, medicina general, pediatría. Y me olvido de alguien, bueno, había médicos full time de traumatología y de cirugía, pero ya no están más con esa modalidad, o sea que son todos médicos de planta o de guardia. Pero en las especialidades básicas hace muchos años, ya más de 10. ¿Y el sueldo es interesante como para...? El sueldo es, sí, es distinto al resto, cubre un porcentaje de sueldos básicos, o sea, así están los decretos mencionados, que llega a un número que la verdad que es bastante alentador. Ahora no se sabe lo que se gana. Sí, realmente, porque siempre hubo una diferencia bastante importante entre el full time y el médico de planta. Obviamente que tiene una carga horaria de 48 horas semanales, o sea, una dedicación exclusiva. Sí, muchos están en los centros de salud. Sí, en casi todos los centros de salud hay médicos full time. Pero ahora están con los médicos de guardia, se tuvo que reforzar mucho la guardia del hospital por esto de la accidentología, por esto de la múltiple consulta. La verdad es que hace unos años, antes de la pandemia, cuando pusimos el triage, que era esa evaluación que estaba dada por un personal de salud, también tuvo bastante resistencia dentro y fuera para todos, y la verdad es que ahora eso funciona muy bien. Tenemos médicos que están dedicados a la atención de la consulta de baja complejidad hasta las 20 horas o hasta las 22, depende de los días. Y después tenemos los médicos abocados a la atención de urgencia y médicos a la internación de guardia. Entonces pudimos armar un plantel desde hace un par de años ya que marcó la diferencia, porque la verdad es que más allá de que sigue habiendo demoras, mucha consulta y todo. El pataleo ese, tuve 4 horas en la guardia y no me atendieron. Pero está bastante menor, ¿no es cierto? Sí, no se escucha tanto. No es tanto, medios. Claro. Obviamente que sí, no somos infalibles y siempre para mejorar tenemos. Claro, porque además muchos de los médicos de guardia también son médicos de las ambulancias, con lo cual, digo, si hay un llamado... Ahora se diferencia bastante. No te digo todos los días, porque sigue habiendo algunos huequitos de médicos de guardia, pero recordemos que hace un par de años no había médico de guardia. O sea, el médico clínico, siempre nos referimos al médico clínico, que es el que recibe la mayor cantidad de atención. Sí. El médico cirujano, el traumatólogo, el ginecólogo, la obstétrica, todos esos están, los terapistas también. Pero bueno, el médico clínico siempre era el recurso más finito que teníamos. Cuando decimos no hay médico de guardia, es a ese que nos referimos. Hay médicos de guardia, pero bueno, por ahí 1 o 2 clínicos, bueno, ahora hay 4 en las guardias
guardias, más los residentes, entonces hay otro movimiento. ¿Y eso cómo se resolvió? Eso se resolvió aumentando el valor de guardia, aumentando el valor del reemplazo de Haciendo guardia. atractivo económicamente, Exactamente, sí. Sí, y es una labor bastante desgastante para el médico. El que hace guardia es porque le gusta hacer guardia, Sí. no hay dudas. Sí. Sí, nos gusta y punto. Yo soy médica de la guardia, así arranqué en el hospital. Claro. Pero es desgastante. Y te tocó pandemia también. Me tocó pandemia de jefa de guardia. Claro. Sí. La hemos llamado a Cecilia en varias oportunidades. Ayer encontré un cuaderno que cuando recién empezaron los primeros casos me lo guardé y ayer estaba, ¿qué hago? No, lo voy a seguir guardando. Casos con nombre y apellido y ponía con marcadores cuando empezaba a seguirlos, el seguimiento era telefónico. Claro. Cuántos contactos había tenido. Tengo datos que no sé, para dejarlo guardado en la historia. Bueno, por ahí cuando si algún día te escribís un libro, claro, eso, así se registraba ahí, claro. en mi cuaderno los primeros casos de COVID en Tandil. Sí. Claro. Las secuelas de la pandemia aún se están padeciendo, todavía no se sabe bien cuál es el alcance. Profesionalmente, ¿cómo les fue a ustedes, a los médicos? ¿Capitalizaron eso? ¿Fue un antes y un después? ¿Les cambió en algún sentido la cabeza, la manera de ver su profesión? Totalmente, sí, yo creo que sí. Ya venía, hay distintas corrientes o distintos pensamientos, distintas formas de actuar en la profesión. Nosotros tenemos una vocación de servicio que prima a cualquier cosa, pero ya hay un cambio de paradigma en el trabajo del médico y que lo toma más como un trabajo, con su cumplimiento horario, con su cumplimiento, por supuesto, dentro de su obligación en el lugar donde trabaja y con una expectativa por ahí más de disfrute de la vida familiar, de disfrute de la vida social. Sí, eso ya lo veníamos viendo con médicos que por ahí elegían no trabajar los fines de semana, que uno cuando arranca o cuando arrancábamos allá, no tan lejos, pero bueno, hace un tiempo el fin de semana más vale. Vos entrabas el domingo, del domingo pasabas al sábado, en los peores horarios, de la noche a la noche, o sea, era como algo que sabías que iba a ser así. Sí. Eso cambió bastante y la verdad es que hay médicos que prefieren, porque bueno, tienen la semana libre y trabajan solo el fin de semana o viceversa, pero muchos priorizan eso. Que la verdad es que está costó bueno. el entender, viste, mirábamos así como diciendo, pero pará que si estás arrancando venía el domingo, viste, esas Claro. cosas pasan, la verdad que pasan. Piso, querido, claro. Exactamente, pagar el derecho de piso, qué sé yo, y ya mirábamos medio así, y ahora es como que, bueno, no sé qué está mal y qué está bien. Claro, o sea, fueron distintos son elecciones. momentos. Sí, y creo que estamos cambiando para eso. Y la pandemia dijo, no, basta. O sea, hay mucha gente que dijo, yo no trabajo más así, no voy a estar trabajando en 20 lugares distintos, elijo esto. Claro. Y yo ahora ya medio un poquito más alejada, digo, bueno, tal vez esté bien. Claro. Hay de todo, tenemos de todos los gustos, ¿no? Pero claro. Sí. Quizás a nosotros, salvando las distancias, en el periodismo nos pasa lo mismo. Decimos, che, pero estos pibes que vienen ahora quieren cumplir un horario y nosotros estábamos 24 horas al servicio y capaz que está bien. Claro, por eso. Está bien sí, viste, pero te cuesta pensarlo así tan rápidamente, no es tan rápido. Contabas que cuando arrancaste a trabajar en el hospital, lo hiciste en guardia, bueno, jefa de guardia, pasaste la pandemia, has hecho consultorios también, atendiendo afiliados de PAMI. Sigo en eso. Y seguís en eso también. Sí. Y de repente llegaste a la presidencia del CISP. ¿Cómo te llevas con la gestión? ¿Extrañás el consultorio, por ejemplo, o la guardia? Mira, la guardia el otro día fui y la verdad que era entradas y salidas de ambulancia y bueno, hablé con el subjefe de guardia y le digo, vos guardame el consultorio de la baja complejidad porque yo ya estoy grande y creo que voy a volver a ese. Y me encantaba la guardia, yo estaba ahí adentro como, o sea, me parece que de los mejores lugares que trabajé, pero vi semejante movimiento que digo, no sé, se aleja uno. Claro. Bastante. Claro. Se acostumbra a lo distinto, no vamos a decir lo bueno porque eso para mí era bueno. El consultorio mío privado lo sigo haciendo de clínica médica y con mis pacientes de PAMI sigo y otros pacientes con otras coberturas sociales, así que eso sí no lo voy a dejar, soy médica y eso es lo que a mí
me caracteriza por ahí. En esto de la gestión voy aprendiendo día a día, ¿sí? Me he rodeado de un equipo que creo que todos pensamos igual. Siempre yo en las reuniones manifiesto que el centro nuestro, o sea, el objetivo común nuestro, porque no pensamos todos iguales, discutimos mucho, hablamos mucho, masticamos mucho los temas, pero no nos vamos del paciente, de su familia, de su problema de salud. Y ese es el objetivo que común tenemos todos los 1.200 casi empleados del Sistema Integrado de Salud Pública. Estamos ahí porque nos interesa el paciente, nos interesa el sufrimiento del otro, nos interesan las familias, nos interesa poder ayudar a esa persona desde el punto de vista que sea y como podamos. Y eso me parece que es lo que no tenemos que perder de vista. Después, para llegar a eso, obviamente que hay 1.000 colores y la paleta de colores es muy amplia, pero creo que eso es lo que tenemos que fundamentalmente siempre ir hacia eso para decir, bueno, no, acá estamos para esto. Y creo que con mucho trabajo vamos bien, vamos gestionando desde la buena intención de poder lograr cosas buenas, de poder lograr cambios que sean buenos para el trabajador y buenos para la gente. Y en eso estamos, creo que no vamos a parar. Porque siempre hay algo para mejorar, entonces en ese trámite estamos. Uno de los temas que siempre da vuelta, ¿no?, es la posibilidad o la necesidad, no sé, me lo dirás vos, de regionalizar el Hospital Santa Marina. Que significa que gente de ciudades cercanas vengan a atenderse acá, cosa que de hecho entiendo ocurre y viene mucha gente. Pero una regionalización requiere una provincialización, ¿no? ¿Existe esa posibilidad? ¿Se sigue dando el diálogo con el gobierno de la provincia? Ahora no. Sí tenemos regionalizada la terapia intensiva, que es una... Y la terapia intensiva del Hospital de Niños también. Perdón, sí. No, es esa. Es la del Hospital de Niños. Sí. Okay. La terapia del Hospital de Niños está regionalizada. Hay camas destinadas a pacientes que provengan de la región. Y con una gestión mixta, ¿no es cierto? Los recursos humanos los aporta la provincia, los recursos edilicios, insumos y algunos recursos humanos también los aporta el municipio. La verdad es que no, en algún momento se deslizó el tema, pero ahora no estamos en eso. Sí, estamos más que nada digo por bien. El contexto económico y... Sí, pero no estamos trabajando muy bien, como decía, con la región sanitaria, en esto de lograr una red de salud en toda la región. Bueno, ahora tenemos el Congreso Provincial de Salud, que hay varios integrantes del Sistema Integrado de Salud que están participando. En un ratito ya voy yo para allá, para la asamblea. No sé si la provincia ahora está pudiendo sostener también una regionalización. Nosotros no es que no necesitamos muchas cosas, por supuesto, de provincia y de nación. Muchas cosas se está haciendo cargo el municipio de Tandil de cuestiones que no pueden resolver ni provincia ni nación. Llámese medicamentos de bajo costo, llámese medicamentos anticonceptivos que dejaron de proveer. Sí, Nación decide dejarlo, no es que no puede resolver, sino que decide dejar de enviar los kits de prevención reproductiva, no sé cómo se llama. Planificación familiar o salud sexual y reproductiva. Salud sexual, exacto. Cecilia, por eso, es una cuestión que, y el municipio es la cercanía, el hospital, los centros de salud, tenemos que dar respuesta a eso. Entonces, la verdad es que yo no sé si ahora es el momento de pensar o si están pudiendo pensar en algo así, pero sí estamos atravesando estos vaivenes de que por ahí hay cosas que se cortan y que por ahí hay cosas que van a continuar. La provincia para el 2026 nos aseguró que hace una compra de anticonceptivos orales, pero hasta el 2026. Sí, hay que pasar el año, digamos. Las personas tienen que seguir recibiendo sus tratamientos y bueno. Y en estos momentos de crisis donde hay caída de las fuentes de trabajo, esto es gente que se queda sin cobertura de su obra social, las prepagas son para un sector muy, muy privilegiado de la población. La gente empieza a caer, utilizando un término poco feliz que alguien utilizó, al sistema público. Ustedes ven ese incluso incremento. Con obra social. Sí, incluso, exactamente, eso es así. Y con prepaga también, porque el tema de los copagos me parece que también suma mucho. Ahora y la gente ir al médico implica, además del bono, movilizarte hasta el médico, que también el transporte es costoso. No solo eso, sino que está el copago. Y la verdad es que no vimos tal vez tanto viraje de quedarse sin obra social, porque nosotros
justamente atendemos a la población con cobertura social exclusiva o sin obra social. Sí. Si bien lo hubo, no es que no, Claro. pero sí muchas personas que tienen obras sociales, sindicales u otras obras sociales, con esto del copago, el transporte, etcétera, No lo pueden. Exactamente, no no lo lo puede pueden. abordar y se aboca la atención en los centros de salud. Los En los centros de centros de salud. salud abrimos muchas historias clínicas nuevas, ese es el número que nos está dando, que hay más gente volcada al sistema público y hay lugares como las emergencias y todo, que como son emergencias justamente ahí no se ve Claro. tanto porque no es una Claro. consulta Claro. programada, si se quiere, o a un consultorio clínico, pero ahí está más o menos siempre igual. Claro. Pero sí en los centros de salud y en clínica médica o pediatría. Bueno, pediatría es el único sector también, Claro. no en consultorio externo. Consultorio externo de muchos pediatras hay. Claro. Sí. Pero guardia. esto de la obra social sí se está viendo también en pediatría como en los centros de salud. Claro. Es la un atención. cambio social, porque aquel que hace unos años se autopercibía como clase media, no estaba acostumbrado a esto de ir a la salita, no. Claro. Exactamente, sí. Igual en los centros de salud creo que hay una relación y un concepto del centro de salud De en el barrio pertenencia. de pertenencia. Sí. No me salía Sí, la palabra. Sí. Me parece Puede que ser por la ahí- campaña de vacunación de que llevas esa es una la puerta campaña de de- vacunación, los centros integradores comunitarios, la cercanía, las escuelas tienen mucha afinidad y mucha Claro. trabajan mucho Llegada, juntos sí. con los centros de salud y me parece que el concepto del centro de salud para la gente que vive cerca Claro. es distinto acá en el radio urbano, que por ahí tenemos los hospitales y que no Ujú. son Claro. con la modalidad de trabajo de un centro de salud, Claro. en el cual uno va por un problema familiar, por un problema de salud, pero por otras cuestiones más que tiene una trabajadora social, el psicólogo o psicóloga, el médico, la enfermera. Es otro concepto el del centro ¿Y, de salud. y la atención en los centros de salud se factura en el caso de que tengan obra social? Sí, sí, sí. en Eso todos. y de igual manera, ¿eso afecta al sistema público? ¿En qué sentido se lo afecta? Económicamente, Sí, digo, por nosotros estas facturamos- cadenas también de pago. No, mira, desde lo nosotros económico. facturamos siempre. Está el plan Sumar, que el plan Sumar es de Nación y que implica las atenciones de aquellas personas que no tienen cobertura social. ¿Y eso Es sigue un monto, existiendo? sí, ¿Ese monto sigue se siguen existiendo, viendo? Sí, se siguen viendo mensualmente las atenciones. Cada centro de salud o cada efector de salud, el hospital también, o los hospitales también, reciben un dinero por esas atenciones. Después de febrero del 2024, que fue que dejó de funcionar la Superintendencia de Servicios de Salud en lo que regulaba las obras sociales a los hospitales, hicimos convenio con cada obra social y nosotros siempre manejamos un sistema de facturación Diferenciado. propio, Ah, ok. diferenciado. No estamos en el SAMO, no estamos en otros sistemas que por ahí usan otros hospitales. Y la verdad que en ese sentido logramos buenos convenios, así que nosotros sí facturamos todos. Tenemos deuda, tienen deuda con nosotros, sí, hay obras sociales que tienen una deuda bastante importante, se intima, se mandan. IOMA, una de ellas. IOMA es una de ellas, sí, pero hay más. O sea, hay muchas obras sociales que están con deuda con el sistema integrado de salud. La última por mi parte, Cecilia, estás en la gestión, lo hablabas recién. El gremio de los médicos es un gremio difícil, hay resistencia a los cambios, uno a lo largo del laburo ha visto distintos conflictos en el hospital, con Sanatelli, bueno, con Lung. ¿Es un gremio complicado? No. Sí, yo creo que somos un poco complicados, la verdad, pero me parece que o sea, siempre hay cuestiones arraigadas, que es esto que veníamos hablando antes también, que hay que ir cambiando y que nos fue cambiando la pandemia, que nos fue cambiando la modalidad, esta forma de trabajo que yo decía, que por ahí eligen no trabajar los fines de semana, priorizar otras cosas que antes era la medicina y nada más. En eso fue cambiando mucho. Hay resistencia, sí, a los cambios, sí, mucha resistencia a los cambios. Difíciles como en todos lados, creo. Tampoco es que es algo muy específico. muy puntual. específico de los médicos. Me parece que somos personas que estamos dentro de una complejidad. Sí, por ahí tenemos un modo de vida
diferente, con qué sé yo, el hecho de atender la enfermedad y el sufrimiento humano nos marca o nos posiciona de otra manera frente a otras situaciones, a otras no las podemos manejar, por más que seamos médicos. Claro, Hay cosas que por ahí no podemos manejar, pero frente al sufrimiento humano y uno hace como una caparazón que permite ayudar, ¿no?, a esa persona sin no involucrarse. Yo no digo que no nos involucramos sentimentalmente, porque sí nos involucramos, porque esa persona nos importa, esa familia nos importa, o sea, uno no es una cáscara, pero tiene alguna herramienta y alguna fortaleza para poder hacerlo. Una empatía inmovilizante que te queda llorando al lado del paciente. Claro. Exactamente, pero me parece que nada fuera de lo común, o sea, la resistencia que podemos encontrar. ¿Y vos con tus me pares? parece que más por argentinos que, claro. que por médicos. El pataleo, claro, como ADN. Sí. ¿Con tus pares te siguen considerando su par o ahora que estás en la gestión ya vino la... Y algunos la sí, algunos más vale, hay de todo. Hay de todo. Yo digo de mis compañeros de guardia, que ya casi no hay ninguno, uno solo queda de mi guardia, yo hacía guardia los jueves. Ellos me conocen bien y con eso, o sea, con muchos más también, los que trabajamos más cerca, por ahí, qué sé yo, hay en centros de salud que me conocen porque yo acá en Tandil vine como estudiante de medicina, después hice la residencia, anduve por los centros de salud, anduve por todo el hospital, hay médicos que me conocen desde que arranqué que todavía no era ni médica. Claro. Entonces, la verdad que la mayoría creo que tengo una buena comunión con ellos. Creo. Bueno. Le preguntábamos a Cecilia antes de poner el graph, Cecilia Martens, presidente del CISP, y también le preguntaba, ¿futura concejal? No, mira, mi actividad está dedicada a la salud pública, que no es menor. Que Sí, es pero gestión. Un trabajo muy importante. Desde la sí, gestión. es gestionar en la salud pública. Me parece que este gobierno confió en mí para esto, me propuso esto, hablamos de esto allá por diciembre del 2023 y creo que tengo el apoyo necesario como para poder llevar adelante, que no es menor, No, que con es todos un gobierno. estos embates, sí, la verdad es que... Manejar el Sistema Integrado de Salud Pública es un gobierno. Todo, claro. sí, y cada año tiene su complejidad en esto. Sí, nunca es tranquilo. No, nunca. En esto que me va tocando, pero no, la verdad es que estoy enfocada en eso. Tengo un re lindo equipo de trabajo en el hospital, en el Sistema Integrado de Salud. Yo me voy no sale más fácil el hospital, pero es todo. Que sí. Y la verdad que a pleno con eso. ¿Y si aparece la propuesta, se piensa o no? ¿O es un no rotundo? Yo creo que veremos, pero no. Ahora estoy enfocada a la salud y me parece que en eso tengo que seguir trabajando. Quiero seguir trabajando. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Cecilia Martens, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública.